Bueno, un poco el objetivo para la clase de hoy van a ser dos. Por un lado, establecer un procedimiento bien genérico del proceso en el cual minimizamos los distintos coeficientes en los cuales se expande la función de onda, en procedimientos sistemáticos, ni más ni menos que un método perturbativo aplicado a la determinación de la verdadera función de onda cuasi partícula monoelectrónica que vamos a trabajar en el contexto de DFT. Ver bien cómo funciona eso en el ámbito del desarrollo de la teoría de orbitales moleculares y luego cómo eso se extiende al caso del sólido, porque vamos a ver que una parte importante del trabajo con condiciones periódicas es de alguna manera llegar en algún punto a samplear la primera zona de Brillouin, que es la que va a determinar el mínimo set de puntos K, o sea, los números de onda en el retículo recíproco, en los cuales nosotros vamos a representar la densidad electrónica y la función de onda como tal. Dada la periodicidad de la red, vamos a ver que ciertos aspectos de la función de onda y su transformada de Fourier presenta determinadas características de simetría y eso se procura explotar para siempre en el entendido de que vamos a tener que minimizar los tiempos de cómputo, la demanda computacional para obtener propiedades lo más representativas posible, ¿tá? Así que esta parte de alguna forma es algo intermedio que nos va a permitir en principio a grandes rasgos entender cómo es el protocolo de minimización, que es lo que de alguna manera pretendemos determinar. Eso para el caso molecular y luego, bueno, cómo se extiende, como les decía, el caso de sólido. Así que vamos a comenzar con esto que se llama desde las moléculas a los sólidos. Bueno, primero que nada, y esto es algo que ya vimos bastante en las clases anteriores, nosotros lo que vamos a hacer es de alguna forma proponer un determinado conjunto de bases, en este caso concreto denotados, ¿verdad? Con la función phi1 y phi2. Y lo que vamos a procurar nosotros, en definitiva, es tratar de determinar los coeficientes de esa expansión que de alguna manera minimicen la función de onda. O sea, minimizar la función de onda, en definitiva, es tratar de que la solución de la ecuación de Schrödinger independiente de tiempo para dicha función, es decir, para el set de coeficientes C1 y C2, va a darnos a nosotros la mínima energía total del sistema. O sea, aquella que de alguna manera se aproxime más a la energía del estado basal. ¿Ah? Así que bueno, planteando la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, esto vendría a ser el hamiltoniano por phi, me va a devolver obviamente la energía por la propia función de onda, ¿tá? Acá simplemente reacomodando la expresión en el entendido de que hay integrales o coeficientes de solapamiento y el set de coeficientes expresados en una notación, si se quiere, vectorial, nosotros podemos de alguna manera expandir todo lo que tiene que ver con el hamiltoniano y todo lo que tiene que ver con la propia función de onda en justamente estas soluciones que estamos viendo acá, ¿tá? Así que bueno, esto de alguna manera también, esto es una alternativa para la presentación de esta información, el valor medio de la energía es justamente, esto es una notación de bracket, ¿verdad? Será igual a, bueno, la multiplicación del complejo conjugado, ¿no? Por el hamiltoniano de nuestro sistema por la función de onda en tres dimensiones, todo esto obviamente normalizado por la función de onda con la que estamos trabajando, ¿tá? Lo que estamos viendo es esto, yo de alguna forma yo tendría que determinar el complejo conjugado de la función de onda, con eso ensanguchar con el teorema de valor medio para determinar justamente la energía total y como les decía, no necesariamente esos coeficientes C1 y C2 nos aseguran que la función de onda esté normalizada, ya que el cuadrado de la función de onda, o cuando hablo de normalización, estoy yendo rápido porque esto ya lo deberíamos saber de algún curso anterior, que en nuestro caso concreto el curso de física del estado sólido, ¿verdad? Deberíamos requerir en principio que los coeficientes cumplan esta condición, ¿va? Si eso no es así, bueno, está, el teorema de valor medio, esto lo tengo que incorporar al denominador
obtener la normalización ad hoc del, en este caso concreto de la energía total. Así que bueno, teniendo en cuenta que tenemos dos sumandos a la hora de trabajar con la función de onda, como pueden ver acá, yo de alguna manera realizo o pretendo realizar justamente los tres sumandos que de alguna forma se van a generar como consecuencia de esto, ¿tá? Vamos a tener en esa expansión, obviamente, un primer set de coeficientes que, fíjense, es de alguna manera únicamente función de la base φ1. Lo mismo, un segundo término que tiene que ver con la base φ2, y ahí obviamente H representa el hamiltoniano, o sea, la energía total. Y después tenemos justamente una integral que comúnmente se denomina de solapamiento, en el cual aparece el producto cruzado del hamiltoniano con la función de onda 1 y con la función de onda 2. ¿Tá? Justamente es el resultado del overlap de esas dos funciones y en este caso concreto el hamiltoniano. En el denominador de vuelta asumimos que la función de onda no está normalizada, entonces lo que vamos a requerir, bueno, en este caso concreto el phi cuadrado 1, el phi cuadrado 2, ¿sí? La misma situación, y acá de vuelta la integral de solapamiento ese que está expresada allí. Vamos a denotar, y esto es nomenclatura nada más, cada vez que hacemos cuenta de lo que tiene que ver con alfa, vendría a ser el término hamiltoniano de phi asterisco 1 con phi 1. Si son funciones reales, obviamente la notación de complejo conjugado ahí no tiene sentido, a no ser que tengamos una función que tenga una componente compleja. Cuando hacemos referencia a alfa 2, vamos a tener justamente lo mismo, ¿verdad? O sea, el producto por la misma función phi 2, en este caso concreto del hamiltoniano. Y después hay integrales, como ven acá, phi h bar, h, perdón, operador hamiltoniano phi 2, son los cruzados, son los beta. O sea, el beta de alguna forma es el valor medio del hamiltoniano representado por las funciones de base distintas, phi 1 y phi 2, mientras que alfa vendría a ser el valor medio en cada una de las funciones de onda, alfa 1 para la función 1, phi, y alfa 2 para la función de onda, phi. Y después más abajo, como estamos viendo acá, ese es justamente la integral de solapamiento de la función φ1, φ2. Lo otro que de alguna manera lo que queremos para esto, que acá es simplemente matemáticas, es tratar de encontrar el set de coeficientes que minimizan la energía total del sistema. Vamos a asumir que los φr, como les dije al principio, φ1 y φ2 están fijos. Simplemente lo que vamos a ajustar son los coeficientes de la forma en la cual vamos a expandir esa base. Recuerden acá que alfa 1 y alfa 2 son integrales, ¿está? Simplemente estamos simplificando la nomenclatura. Y bueno, acá como hacemos en la teoría ¿cómo es? De mínimos cuadrados, simplemente vamos a tomar las derivadas de lo que queremos minimizar, en este caso concreto la energía total, respecto a las variables que hacen posible eso. En nuestro problema concreto son los coeficientes C1 y C2. Y vamos a tratar de tomar esos valores que de alguna manera minimicen esas derivadas, ¿está? Así que bueno, cuando hacemos eso, vamos a derivar esta primera expresión en términos de C1, luego vamos a hacer lo mismo en la expresión C2, ¿tá? Y bueno, vamos a tratar de igualar a cero ambas expresiones. Esto me lleva justamente a este set de ecuaciones, que es un sistema de 2 por 2 que hay que tratar de minimizar, ¿tá? Entonces, bueno, esto de alguna forma se puede escribir en un determinante, ¿no? Como alfa 1 menos c respecto de beta menos ES. Y acá en este otro lugar nos va a quedar beta menos energía por la integral de solapamiento. Y acá nos va a quedar alfa 2 menos E. ¿Tá? Esto obviamente multiplicado por el set de coeficientes C1 y C2 que le estoy pidiendo que obviamente debe ser anulado. Para que esto sea posible, este es el viejo y querido método del determinante, ¿verdad? Para tener soluciones no triviales debo anular el determinante de esa matriz de 2 por 2, como estamos viendo acá, ¿verdad? Y eso es posible gracias justamente a esta condición, ¿tá? Vamos a tener esencialmente dos sets de soluciones, dos sets C1 y C2, que de alguna manera van a dar cuenta de dos valores de energía. Y en este caso concreto, si hacemos esta condición y asumimos además
que alfa 1 es igual a alfa 2, o sea, la forma en la cual el hamiltoniano se determina en su valor medio para la función 1 y la función 2 es análoga, que es una aproximación relativamente razonable. Vamos a ver entonces que alfas son iguales, así que sería alfa menos c al cuadrado igual a beta menos cs al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, aplicando raíz, va a quedar alfa menos c más menos beta menos c por s. Y ahí vamos a tener dos conjuntos de soluciones. Uno, que va a tener esta expresión, ¿tá? Alfa y beta por lo general son integrales que van a dar valores negativos. Y después voy a tener otra, que es alfa menos beta, y teniendo en cuenta que son valores negativos, en términos nominales, digo, de alguna forma, LA vamos a ver que va a ser más negativo que la solución que corresponde a EB. ¿Tá? Y para esas soluciones volvemos obviamente a incorporar estos valores al hamiltoniano para determinar el autovector. ¿Tá? Lo que estamos haciendo en este procedimiento es determinar los autovalores del sistema para esta matriz, esta ecuación de valores propios, que de alguna manera representarían la energía total de mi sistema. Y bueno, después que volvemos a dicho sistema de ecuaciones con el valor correspondiente del autovalor de la energía, vamos a obtener para cada energía de estas el correspondiente set de coeficientes C1 y C2, los autovectores en los cuales se expande esa base. ¿Tá? Entonces vamos a estar determinando la energía total por un lado y por otro lado la solución característica para la función de onda en estas dos condiciones. Una cosa que hay que tener en cuenta acá, mirando estas presiones, es que bueno, en esta primera solución, en la cual las dos funciones de alguna forma tienen el mismo coeficiente, son las que dan la solución de menor energía, mientras que en el otro caso, la solución de energía en términos relativos menos negativa, o sea, más inestable que la anterior, corresponde a un set de coeficientes uno opuesto al del otro. Si esto lo extrapolo, imagino que Φ1 y Φ2 son soluciones del tipo hidrogenoide, o sea, es la función de onda 1s para el hidrógeno, ¿tá? Acá en nuestro sistema se volvería en describir la función de onda para el caso de la molécula de hidrógeno. Vamos a hablar de un C1 por una función de onda que sería del orbital 1s para el átomo de hidrógeno 1, ¿tá? Más un coeficiente C2 para la función de onda que es de tipo 1s, para el átomo 2 en función del radio. ¿Tá? Entonces, bueno, acá lo que estamos definiendo es justamente la forma en la cual se expande la base, posiblemente con dos orbitales hidrogenoides para el átomo 1 y para el átomo 2, respectivamente, conformando este sistema. Y bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué combinación de estas funciones de base minimiza la energía total del sistema? Por lo que acabamos de ver, hay una solución en la cual el coeficiente C1 y C2 es igual, o sea, simplemente sumamos las dos funciones de onda, ¿tá? Hacemos que la solución de la solución A es directamente phi del átomo 1 más el phi del átomo 2 por ser funciones de tipo S, que obviamente son radiales y son simétricas en términos angulares. Son dos funciones positivas así descritas. Luego vamos a tener la solución tipo B, en la cual la forma en la cual vamos a expandir esta función va con signo de menos en el siguiente término, o sea, C1 positivo, C2 negativos y viceversa. Vamos a estar produciendo una solución, una función de onda que es positiva en toda su extensión, mientras que el segundo término va a tener una extensión negativa en toda su función. Entonces, en buen romance, lo que estamos viendo acá, para el caso concreto de la función de onda del hidrógeno molecular, es justamente la primera solución que corresponde al estado de enlace de la molécula, la solución bonding correspondiente, mientras que el segundo set para esta solución corresponde a la solución de antibonding. ¿Tá? Y en términos relativos, cuando la función de onda de estos dos se suman, obviamente voy a tener un orbital que en química lo solemos denotar de tipo sigma entre ambos centros, ¿tá? Donde los electrones se comparten por los dos núcleos de estos átomos, de alguna forma posicionando a los electrones la mayor parte del tiempo en una región del espacio donde la aproximación a los dos núcleos es la óptima, entonces el aporte del potencial es más negativo y eso obviamente estabiliza en términos relativos
esa solución para esa posición promedio que van a tener los electrones. Mientras que en la otra solución, nosotros lo que vamos a tener, como es una resta en definitiva, la función de onda va a tener signo positivo en un lado, negativo en el otro lado, y vamos a tener una depresión de la densidad electrónica en la parte central, en justamente el segmento que uno, los dos núcleos del sistema. Obviamente constituyendo una situación bastante desestabilizante desde el punto de vista energético. De esta forma, nosotros los que obtenemos, entonces, para esas dos primeras funciones de base, Φ1 y Φ2, que para este ejemplo son orbitales hidrogenoides, las funciones de onda moleculares para el sistema que estamos describiendo, con todas las situaciones de enlace y antienlace que vamos a tener. Luego está la forma en la cual nosotros desarrollamos y generamos lo que entendemos como el diagrama de energía. O sea, nosotros si vamos a trabajar con la molécula del hidrógeno, sabemos que vamos a estar de alguna forma trabajando con dos electrones de valencia. ¿Tá? Entonces, para esta sucesión de orbitales que vamos a tener, por el principio de exclusión de Pauli, la ocupación orbital, cada orbital molecular generado va a tener una ocupación doble. Entonces acá, con los espines opuestos, vamos a poder acomodar esos dos electrones, haciendo que esta sea justamente la situación ideal y más estable para la energía total del sistema. Luego, si yo, bajo esta misma metodología, pretendo describir lo que sería la molécula de helio 2 hipotética, yo puedo seguir prácticamente el mismo procedimiento. Podrán cambiar un poco los valores nominales de C1 y C2, pero C1 y C2 de alguna forma se van a ajustar para cumplir exactamente el mismo requerimiento, que para esta solución es más estable y menos inestable. Vamos a tener coeficientes que sean iguales o opuestos, ¿tá? Eso hay que verlo en cada caso, pero por construcción es análogo al caso anterior. Lo único que nosotros vamos a de alguna forma regular, bueno, si jugamos con la separación, podrá haber más overlap, menos overlap, entonces la función de onda de enlace va a ser más profunda en el caso de mayor overlap. Si pierdo overlap porque los centros se alejan, obviamente voy a tener una estabilización, pero esa estabilización no va a ser tan intensa, puede ser un poquito más baja, ¿tá? Eso obviamente va a ser un poco función de las distancias relativas entre ambos centros, ¿tá? O sea, lo que estoy dibujando allí en rojo es una solución para centros un poquito más alejados de la distancia óptima. Pero de todas formas, llegado el caso, como el caso de la molécula del helio, son dos electrones de valencia que aporta cada una de estas moléculas, voy a tener cuatro electrones de valencia, ¿ah? Que van a ir a ocupar justamente este arreglo de orbitales como está allí visto, ¿no? Entonces, en términos netos, lo que nos va a pasar es que la solución correspondiente para la más estable va a estar doblemente ocupada y el respectivo orbital molecular antienlazante también va a estar doblemente ocupada. Esto en química nosotros podemos de alguna manera calcular lo que se conoce como orden de enlace, que es una idea muy precoz, primitiva, pero intuitiva, de alguna manera ponderar el carácter neto enlazante que puede llegar a existir en este sistema, obviamente desde una base, una concepción de un enlace un poquito más direccional, de corte covalente. Bueno, contamos para ese tipo de bonding la cantidad de electrones en el estado enlazante, le vamos a restar la cantidad de electrones en el estado antienlazante para calcular el orden del enlace, y ahí como pueden ver tenemos tantos electrones en el enlace como electrones en el antienlace, entonces en términos netos no va a haber enlace. La conclusión de este sistema es que la molécula de H2 obviamente no significa ningún tipo de relevancia energética para el sistema mantenerse como un dímero, así que lo que muy probablemente ocurra, que de hecho lo que ocurre en la naturaleza, los átomos de helio tienen una tendencia a estar como átomo aislado, ¿verdad? Así que bueno, básicamente para entender cómo una aproximación tan simple de estas características, el protocolo en la cual nosotros vamos a procurar obtener esa serie de coeficientes y obtener la energía total está bastante bien establecido mediante el uso, ya sea de la solución de ecuación schrödinger per se o simplemente con el teorema variacional para el cálculo de energía total, procurando minimizar, insisto, la forma en la cual construimos las funciones de base, expandimos las funciones de base, y a través de esa expansión, bueno, con el objetivo de minimizar cómo tenemos la energía total y las funciones características en cada uno de los casos. ¿Eso se entiende más o menos?
Entonces, siguiendo un poco con esta idea, ¿qué es lo que pasa si hubiese hecho este protocolo en vez de dos centros, como acabamos de ver acá, para el caso molecular? Si hubiese tenido, por ejemplo, para un caso de un sistema de tres centros, una molécula triangular, por decirlo así, bueno, vamos a tener, bueno, tantos orbitales como bases nosotros tengamos en nuestra expansión. Entonces, para un sistema de dos centros utilizamos una función de base por átomo, puedo usar más, pero simplemente para quedarnos con la idea de lo que estamos haciendo, que es muy precario desde construcción, pero bueno, para entender cómo vamos a llegar al caso del sólido, ahora a continuación. Tenemos dos funciones de base, entonces vamos a tener dos orbitales moleculares. Para este sistema de tres centros, imagínense de vuelta átomos hidrogenoides, función de onda 1s. Bueno, vamos a tener tres funciones de base, para lo cual vamos a tener tres soluciones. Acá lo interesante es que hay una primera solución en la cual los coeficientes son todos iguales, o sea, todos los coeficientes tienen el mismo signo, van a sumar de la misma forma la función de onda. Y luego vamos a tener dos soluciones que son esencialmente degeneradas, porque tienes o van a tener exactamente la misma energía. Una en la cual el coeficiente C1 para el átomo del hidrógeno 1 es cero, se anula su función de onda. Y luego tengo una positiva para el átomo 2 y una negativa para el átomo 3. Y otra que está acá abajo, que es degenerada energía, es que tiene exactamente la misma energía que el caso este anterior que acabo de escribir, en el cual C1 es un valor positivo grande y después tenemos dos más iguales entre sí, pero negativas, referidas a lo que tiene que ver con los átomos 2 y 3. ¿tá? Bueno, y así vamos de alguna forma construyendo, luego para un anillo de cuatro centros, luego 5 y 6, y la idea es mirar lo que ocurre en el caso más estable, y para este tipo de soluciones, y el caso más inestable. De la misma forma que nos pasó con el hidrógeno, la forma más estable en la cual las funciones de onda, para este caso concreto, que son de orbitales tipo 1s, la solución más estable en la cual todas las funciones de onda se suman por igual, ya es todo positivo, mientras que la solución más inestable corresponde a la alternancia, la solución antibonding, de antienlace, en la cual tenemos una alternancia en el signo de la función de onda. ¿tá? Y si esto, de alguna manera, lo llevo al límite último, un collar de perlas, donde cada una de esas perlas es un centro hidrogenoide para la expansión de nuestro sistema, vamos a tener, obviamente, por cada átomo que agregue, un orbital molecular más. Cuanto más átomos tenga, la separación relativa, como pueden ver acá, entre los niveles moleculares se va achicando. O sea, cuanto más aislados estén y menos átomos tengamos, los efectos de confinamiento son mayores. Y bueno, a la medida que vayamos aproximando y agregando más átomos, la proximidad entre los niveles moleculares sucesivos se va achicando, llegando al límite hipotético, en este caso concreto, de la cadena unidimensional de átomos de hidrógeno. Para la cadena unidimensional de átomos de hidrógeno, vamos a tener una solución que va a ser la más estable desde el punto de vista energético para cada uno de esos átomos en los cuales todos los orbitales van a estar ocupados, que va a ser una solución de bonding, o sea, todos los coeficientes iguales entre sí, y una solución que va a ser la más inestable de todas, en la cual vamos a tener una alternancia en la función de onda entre pares sucesivos de átomos que vayamos tomando allí. ¿tá? Y en el medio, bueno, combinaciones de ellos con algún nodo en algún átomo, con determinada proporción de funciones más positivas que negativas, y así avanzando, pero que en términos relativos, unos niveles con otros, obviamente van achicándose su separación. Separación justamente es proporcional, inversamente proporcional a la cantidad de átomos o centromos que estamos considerando nosotros en nuestro modelo. Así es como nosotros vamos, de alguna forma, como les decía, desde el caso molecular al caso del sólido. Y ahí viene un poco la transformación que les decía hoy al principio. ¿Por qué hablar de retículo recíproco? ¿Por qué hablar del espacio de momento angular o el espacio de onda o el espacio de fases, como lo quieren llamar? Porque bueno, fíjense que en este caso unidimensional se empieza a volver bastante complejo a la forma en la cual nosotros vamos a presentar esta información, que es la de la función de onda, porque es en principio una función que se extiende en todo el espacio, porque el sólido es infinito. Cuando estamos acostumbrados a trabajar con centros más restrictos, o sea, sistemas más clusterizados,
más finitos, de alguna manera la representación orbital es una representación válida porque yo con más o con menos átomos tengo una extensión bien definida en dónde se van a ubicar los átomos y luego cómo la función de onda va a decaer hacia el vacío en las tres direcciones del espacio. Cuando estoy lidiando con el sólido, no, porque el sólido, si además es tridimensional, ¿qué caída? Nunca cae, porque el sólido en principio por construcción es infinito. Entonces ahí empiezan a aparecer diferencias y se empieza de alguna manera a tomar un poco más de relevancia la forma en la cual nosotros vamos a presentar la información. Entonces lo que han hecho ustedes en los cursos de estado sólido o en los cursos muy preliminares de física moderna, cuando trabajamos justamente con la función de onda, para el caso concreto de cadenas unidimensionales, es justamente trabajar con la representación de Floquet, que eso es válido para el caso unidimensional, o mejor dicho, su generalización del teorema de Floquet en tres dimensiones, que es el teorema de Bloch, ¿tá? Para la función de onda. Lo que nos dice Bloch a la hora de representar la función de onda es que esta función de onda, como consecuencia de estar lidiando con un cristal, va a tener básicamente dos componentes. ¿Tá? Es una onda plana que de alguna forma va a estar modulada por una función de onda, por una expresión matemática que tiene la periodicidad de la red. ¿Tá? O sea, son ondas planas moduladas por la periodicidad de algo que hay en la red. Y la interpretación más química, en el modelo más, si se quiere, de enlace fuerte, en el modelo más tie binding, implica una reducción, y acá concretamente con el término de las ondas planas, que es R, bueno, R es la posición de cada átomo en esa red, que como es una cadena lineal, en este primer ejemplo unidimensional, son átomos que están X espaciados a una distancia A, entonces la posición de cada átomo, posición del átomo N, no va a ser ni más ni menos que n veces el retículo A en el eje X, ¿no? Y así sucesivamente, un poco lo que está representado acá. Acá por R en definitiva, n por A es R. Por eso que tenía la periodicidad en la red, que no son ni más ni menos que en este modelo los orbitales atómicos por construcción. Recuerden que yo hablo de forma bastante indirecta entre lo que es el orbital molecular, la función de onda y el orbital, en este caso concreto, dentro de la celda, como algo que puede entenderse como de corte atómico, y en realidad no, simplemente es una función de base. Cuanto más, obviamente, covalentes sean los enlaces, esa función de onda se va de alguna manera a deformar respecto a su originaria función de onda atómica. Simplemente es un buen valor de arranque que luego vamos a ir modelando, vamos a ir moldeando como consecuencia del proceso de solución autoconsistente para la determinación de esos coeficientes, para saber si eso está más extendido, si tiene más de carácter de electrón libre, si tiene más carácter covalente, direccional, o incluso tener un sólido iónico, que perfectamente se puede derivar gracias a esta metodología. ¿No? Así que bueno. Es un poco la interpretación. En el límite último voy a poder interpretar o diferenciar determinados entes de carácter orbital atómico dentro de mi celda unitaria o orbitales moleculares que se ensamblan por determinadas características de enlace. Yo que sé, tengo una molécula de benceno que se repite dentro de una caja. Bueno, no voy a hablar de los orbitales de cada átomo de carbono o de hidrógeno. Vamos a hablar de los orbitales moleculares del benceno que se van a repetir y que se van a hibridar entre sí, se van a justamente a establecer soluciones de Bloch para cada una de las funciones de orbitales moleculares allí presentes que van a ir regulando su fase como se ve acá. ¿Tá? Así que bueno, esa construcción es en principio muy interesante. Los que han hecho el curso de física del estado sólido con nosotros utilizamos justamente esta forma de representación de la función. Acá en el caso concreto, como les decía aquí, va a representar un orbital molecular en esta situación extremadamente simple que son cadenas de hidrógeno unidimensionales. Vamos a tomar esos Ki como los orbitales de vuelta 1s para el caso del hidrógeno. Y lo que estamos viendo acá es que Bloch me dice justamente cómo nosotros podemos hacer cuenta de estas soluciones que vimos hoy, simplemente regulando la forma en la cual sumamos y restamos esas cadenas. Y eso lo regula justamente el coeficiente asociado a la onda plana, lo que regula la fase. La fase en la forma en la cual vamos a sumar cada una de esas funciones. ¿Ah?
Así que acá voy a probar a ver qué es lo que le resulta más cómodo para ustedes, si escribir en el pizarrón yo así que a ver si podemos. ¿Ven allí? Sí, ¿Sí? Sí. Entonces, imaginen un orbital 1s, pero yo voy a tener justamente una cadena de orbitales 1. Entonces, no tiene sentido que yo expanda para los infinitos orbitales S que tenga allí presentes. Yo simplemente voy a tener una sola unidad que se repite allí. El marcador es nuevo, tiene punta fina, así que no sé si se va a dar muy bien. Bien. ¿El audio se escucha bien así? sí, también. Perfecto. Escucha bien. Está, vale. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo quiero tener la solución, digamos, más estable, en la cual todos los hidrógenos tienen exactamente la misma función de onda para generar un gran estado de bonding, ¿va? ¿Cómo lo represento eso? Según la expansión del Bloch, en este caso, bueno, es la sumatoria en n de los n, o sea, las funciones de base dentro de la del unitario por I, K, N por A. ¿Ah? Estos n justamente son los ki, o sea, es el orbital 1s para cada uno de esos átomos. ¿Ah? Y esto que está acá básicamente me dice cómo yo voy a ir sumando el centro phi 1s para los otros átomos posicionados. Bueno, este es igual al átomo n, este va a ser el átomo n más 1, este va a ser el átomo n más 2, n más 3 y así sucesivamente. Así que bueno, para el caso concreto más estable, eso se va a producir cuando k igual 0, simplemente porque phi de r se va a constituir justamente como la sumatoria de estos n por e a la i por 0, porque como k igual 0, me va a anular el exponente. Esto hace que todas las funciones tengan exactamente la misma fase, e a la 0 es 1, así que me va a quedar ki para n igual 1, más ki para n igual 2, más ki por n igual 3, y esto no es ni más ni menos que la función de hidrógeno 1s, ¿tá? Para el átomo 1, luego lo mismo para la función phi para el átomo 2 y así sucesivamente. Esto es lo que a mí me conduce entonces para la solución de bonding. Y fíjense, eso me alcanza a mí para definirlo únicamente con un valor de K. O sea, acá, estoy viendo acá donde puedo escribir un poco mejor. Bueno, sí, un campo. La función realmente que a nosotros nos va a importar. Pero bueno, la solución más de bonding, que con todos los orbitales exactamente con la misma fase, yo lo voy a representar con un determinado valor de K, ¿tá? Y eso le va a corresponder un determinado valor de energía. En este caso concreto es el valor de energía más negativo de todo. Y luego esto va a ir subiendo hasta una situación en la cual, esto tiene exactamente todo el mismo relleno, otra situación en la cual voy a tener la alternancia de fases positiva-negativa, 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 o sea, la situación de antienlace donde voy a tener A y este B para el caso enlace y antienlace, para el caso del hidrógeno, ¿tá? Al cual le va a corresponder a este punto otro valor, ¿no? Así que acá tengo K igual 0, y acá voy a estar hablando del límite de la zona de Big Bang, que es igual a K pi sobre E. ¿Ah? Límite de la primera zona de Big Bang para el caso unidimensional, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿eso cómo se logra? Bueno, se logra también para esa solución, para este caso, le pongo chiquito acá, para K igual pi sobre A, el phi r, en definitiva, expande igual en principio, es la sumatoria de pi n por e a la i, K en este caso concreto es pi sobre A,
multiplicado n por n. ¿Tá? Así que si va el K, el A, perdón, arriba y abajo, me va a quedar E a la I pi por n. ¿Tá? Y bueno, acá puedo utilizar obviamente Euler para expandir esta función trigonométrica, que obviamente nos va a dar soluciones con seno con coseno, que va a tener la periodicidad de la red, pero de alguna forma, si yo lo quiero simplificar en el tratamiento, esto me va a quedar un coeficiente negativo, que va a ser -1 a la n, es decir, para cuando el átomo es átomo par, 2, 4, lo que sea, esa función de onda va a ser positiva, va a tener un coeficiente positivo, mientras que cuando el n es impar, obviamente, me va a quedar una solución negativa. Así que esto me quedaría menos Q1, más Q2, menos Q3, más Q4. ¿Tá? Y entonces, bueno, acá tenemos esa alternancia que acabamos de ver. Insisto, pasamos de determinar la forma del orbital en función de los centros que tenemos para el diagrama de energía. Cuando paso al sólido, porque estoy trabajando con la periodicidad de la red, en principio tengo infinitos átomos, entonces no tengo la forma en la cual representar la extensión de todos los orbitales que están en el sistema. Para eso utilizamos la representación de Bloch. La representación de Bloch nos simplifica esa información por la periodicidad de la red, en la cual lo que hacemos es expandimos los orbitales moleculares definidos dentro de la celda unitaria a través de esta onda plana, que básicamente regula el signo de la función de onda, y es simplemente cuestión de definir el K para decir, bueno, cómo se suman las funciones de onda en todas las direcciones del espacio. Acá el K lo limité al eje en la cual se genera la cadena, con lo cual obviamente es un K escalar porque está definido únicamente en esa dirección. Pero ese K podría estar definido a lo largo del eje vertical o el proyector perpendicular al plano de proyección acá del pizarrón. Y de alguna manera analizar cómo las funciones de onda van alternando su signo en distintas celdas unitarias y viendo cómo cambia la energía total, y eso no es ni más ni menos que la representación del diagrama de bandas. Necesitamos las tres direcciones porque necesitamos saber cómo van cambiando las fases en signo para poder mapear qué, la energía total de mi sistema. Así que bueno, ¿por qué? Porque perdimos al ser un sólido la posibilidad de la representación 3D de todos los posibles orbitales moleculares en principio infinitos en las tres direcciones del espacio, porque no hay manera de hacer eso de forma razonable. Entonces, el diagrama de bandas no simplifica eso. Es simplemente elegir el K. Con el K y Bloch yo puedo representar mi función y luego, bueno, a través de la relación D versus K, tratar de justamente analizar cómo corren las bandas. Ahora vamos a repasar las situaciones de enlace, las situaciones de antienlace, si es sistemas metálicos, sistemas aislantes. ¿Va? ¿Se entiende más o menos eso? Viene bien, sí. Sí. Así que bueno, ahí tenemos otros puntos K, simplemente para que vean cómo, por ejemplo, en este caso concreto se genera un nodo en este punto. Entonces tenemos una situación de bonding acá y antibonding acá, o incluso está otro K, en la cual tengo solución positiva, un nodo en el siguiente átomo, solución negativa en el siguiente, un nodo de vuelta y otra más. Y bueno, y así sucesivamente para cada uno de estos casos. Acá tengo una onda plana y acá tengo una función de onda perfectamente alternante para el caso de K igual que sobre E. Bueno, entonces el límite de la zona del BAM, lo que se da esta situación, y acá tengo justamente el origen, o sea, el punto gamma del retículo recíproco. ¿Siempre es así? No. Esto es así para este tipo de función de onda de base, que es simétrica, en el caso concreto del orbital 1s. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre cuando tengo asimetría en el propio orbital molecular de construcción, como puede ser un orbital tipo PET, que tiene otra simetría, en la cual el recorrido de las bandas puede y es diferente. Así que bueno, algunas cosas que hay que tener en cuenta, que lo vamos a utilizar bastante luego cuando hagamos las simulaciones para chequear cosas. ¿Cuántas celdas, cuántos puntos K en principio tenemos en el retículo recíproco? O sea, en principio son infinitos, pero bueno, en cristal real, ¿cuántos tiene? Bueno, tenemos tantos puntos K dentro de nuestro retículo recíproco como celdas unidad tiene el cristal. Obviamente que estos puntos K no generan una función continua, es una función semicontinua, porque el cristal obviamente
tiene un principio y tiene un fin, pero nuestro límite hipotético, digamos, nuestro cristal es infinito, por lo tanto los puntos K están prácticamente que generan un continuo solución. Igual, ojo, y tranquilos, porque siempre a nivel de cálculos computacionales al estado sólido, vamos a poder trabajar con un conjunto mínimo de puntos K que nos permitan a nosotros converger las propiedades que queremos desarrollar y por ende expresar todas estas cuentas, hacer el recorrido de bandas de un subconjunto de puntos y no en todo. Porque si no también la rutina se volvería inviable. Características a tener en cuenta. La función de onda no es periódica en el cristal. Lo que es periódico en el cristal es la densidad electrónica. O sea, la densidad electrónica ρ, ¿verdad? Como está acá representada, la función escalar, sí tiene la periodicidad de R, ¿no? Cada X átomos, como las cajas son iguales, lo que vemos en cristalografía. En cristalografía nosotros lo que analizamos, en definitiva, es la charge density, o sea, la densidad de carga que tiene el cristal, que como periódico que es, asociado a cada tipo de átomo dentro de cada una de estas cajas, bueno, la densidad electrónica también va a ser periódica. Pero la función de onda no lo es. ¿Por qué? Porque la función de onda, phi Aster, multiplicado por phi, ¿ah? Esto es, obviamente, Roder. Si esta función es teoría apreciada de la red, esta, complejo conjugado de esta por esta, no necesariamente estas dos tienen que tener la apreciada de red. De hecho, no lo tienen. Acá tenemos, por ejemplo, un arreglo periódico de átomos, ¿ah? Tenemos representado allí la función potencial electrostático, o sea, el potencial coulombiano, en torno a cada uno de estos centros. ¿Tá? Perdón que con el rojo estoy arruinando el dibujo real que está en negro. ¿Ah? Esa función sí es periódica. Al igual que la densidad de carga, la función potencial electrostática también es periódica, porque depende de los átomos que están ubicados allí. ¿Tá? Pero la función de onda, como pueden verse acá, no lo es. Hay algo que se parece al batido de la densidad atómica, pero que está modulado con una función de onda de carácter variable, que no es ni más ni menos la expansión de Bloch, la onda plana que modula acá la situación. ¿Tá? Esto es una solución para un determinado valor de K. Ese valor de K no es más ni menos que el 2pi sobre lambda respectivo. En este caso concreto vemos ahí la periodicidad de lambda que se establece en el sistema. Pero entonces son errores que a veces comunes que se dan en este sistema. Gracias a este tipo de metodologías, si bien trabajamos con la función de onda monoelectrónica, cuasi función de onda, porque no es la función de onda real, es la que utilizamos para determinar la densidad electrónica, porque trabajamos con DFT, ¿tá? Tiene algunas características escondidas de simetría, pero en espacio real la función de onda no es periódica. Lo que es periódica es la densidad electrónica y el potencial. ¿Bien? Sí, lo que es periódica, la función de onda es en retículo recíproco. Ahí sí, si yo de alguna manera hago la transformada de Fourier de la función de onda hacia el phi sub k sí tiene la periodicidad de lambda. Phi de k más un vector de red recíproco, bueno, ahí sí, justamente va a cumplir la periodicidad, ¿no? Pero la función de onda no es periódica en retículo recíproco. Es un poco lo que está intentando hacer, representar acá. Bien. Por otro lado, ¿cuántas bandas vamos a tener? Bueno, en principio vamos a tener tantas bandas como orbitales de valencia tenga nuestra celunidad. Si vamos a utilizar una metodología all electron, o sea, con todos los electrones allí disponibles, bueno, vamos a tener tantas bandas como orbitales el sistema tenga. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque, bueno, en el caso concreto de los sistemas o códigos que trabajan con pseudopotenciales, donde únicamente trabaja con las funciones de valencia, porque las del cobre, las del carozo están más o menos quietas, ya lo discutimos esto. No se están quietas siempre, todo depende de lo que vayamos a ver. Que es una dinámica molecular, bueno, ahí los electrones del cobre están quietos. Para que haya alguna propiedad hiperfina, como por ejemplo Moss-Bauer, o que se puede simular, o alguna técnica PAC, bueno, ahí no, van a haber cambios, pero bueno, todo depende de lo que querramos ver. El core va a estar más o menos quieto, pero para la mayoría de los propósitos prácticos,
está bien suponer que los átomos del carozo, digamos, los orbitales ocupados al 100% están quietos. Entonces únicamente vamos a trabajar con los orbitales de valencia. Entonces, como vamos a trabajar con los electrones y orbitales de valencia, bueno, en principio las bandas que vamos a calcular son las de valencia y vamos a tener tantas bandas como orbitales de valencia nuestro sistema tenga. Cada banda además va a tener como tantos puntos K el retículo tenga, por lo que acabamos de ver hoy, ¿no? Como estamos viendo. Es decir, que cuando yo hago el diagrama de bandas y tengo una solución, bueno, así, para cada valor de K hay una energía y este valor de K de alguna manera yo lo voy a utilizar para expandir la función de onda como se ve, ¿no? Para cada una de las bandas que nosotros elijamos. Bien, y acá va un poco lo que le decía hoy, ¿no? Este blog presentado de vuelta con soluciones un poquito más claras. Acá el potencial electrostático que tiene la periodicidad de la red. Después voy a tener los orbitales atómicos, que van a tener obviamente el batido correspondiente en el entorno del centro de cada uno de estos átomos, ¿no? Entonces parece algo más a lo que va a ser luego la densidad electrónica. Pero bueno, la función de onda en realidad no. O sea, la función de onda es las funciones de orbitales moleculares dentro del sólido, moduladas justamente por esta onda plana. Acá tenemos la onda plana, IKR, que obviamente va a depender de esa periodicidad del valor nominal de K que estemos tomando, que va a modular los orbitales moleculares dentro del sólido de esta forma para generar la verdadera función de onda, con la que vamos a trabajar, ¿no? Así que bien, la función de onda no es periódica en espacio real, es periódica solo en espacio residuo. Lo que es periódico en espacio real son la densidad electrónica y la función potencial electrostática. Características asociadas a las bandas que acabamos de determinar. Bueno, yo hoy les dije que para el caso de la molécula de hidrógeno, incluso de la molécula de helio, yo voy a tener una determinada separación entre centros. Si la separación entre los núcleos de hidrógeno es muy grande, los orbitales, en principio que utilizo, tienen su extensión, van a tener poco overlap. Entonces, que yo le cambie el signo de las funciones de onda, a la energía total no le cambia. O sea, ¿qué le cambia que la función de onda sea negativo en el átomo de la derecha o positivo, si no hay overlap con el anterior? O sea, no hay ganancia y no hay pérdida. Entonces, lo que habíamos hoy al principio respecto a esto, el S es el overlap, ¿tá? El alfa y el beta simplemente es lo que determinamos para cada átomo por separado. Si la separación es muy grande, entonces los términos beta se anulan y los términos S también, ¿ah? Porque recuerden que alfa y beta eran estos, ¿no? El alfa era el overlap del hamiltoniano con la función uno o 2, o sea, consigo misma. El beta era el cruzado, cuánto se hibrida phi1, phi2, para el caso concreto determinar el valor medio del hamiltoniano, o ya sea para medir el overlap de las dos funciones. Ahora, si phi1 y phi2 están lejos, S vale 0 y beta vale 0. Entonces, para estas soluciones me va a quedar alfa dividido 1 y alfa dividido 1, totalmente degenerada la solución. Esto, como decía hoy, ¿no? Cuanto más me aleje en los centros y más bajo sea el overlap, voy a empezar a tener orbitales básicamente ahí al nivel de no enlace. Estamos describiendo una situación no enlazante, cuando justamente los centros se separan mucho. Entonces, en esos casos, lo que pueden ver acá es que las bandas empiezan a quedar como planas. No importa cómo yo regule la fase, mismo como estamos viendo acá en el pizarrón, ¿tá? Que sume y cambie la fase a priori de forma forzada. Si no hay efectivamente un overlap, no hay una pérdida de ganancia de densidad electrónica, no hay una pérdida ni ganancia de energía tampoco. Tengo en estados energéticos totalmente degenerados, no importa el cálculo que esto. Entonces, ver en un diagrama de bandas una raya horizontal es sinónimo de hablar de estados localizados. Localizados porque los electrones van a estar prácticamente dentro de en el entorno de cada centro atómico.
y no va de alguna manera a mezclarse con otros, generando bandas, permitiendo que él recorra, por ejemplo, como un metal, las tres direcciones del espacio. Pero empezamos a manejar cierta nomenclatura de localización versus extensión. Una onda plana, en el diagrama es una extensión plana, en el diagrama de bandas, nos habla justamente de lo opuesto, localización orbital, porque hay poco overlap. Si esa separación yo la voy bajando, voy empezando a acercar los átomos, ¿tá? Entonces ahí el overlap puede empezar a tener algo que ver, entonces pueden haber diferencias de leve estabilización para la situación full bonding versus la restada full antibonding, y bueno, esta separación de alguna manera marcadas. Y en el caso óptimo, acá teniendo en cuenta la molécula de hidrógeno, bueno, yo voy a tener una extensión donde, bueno, hipotéticamente, si yo solapo las funciones de onda originales, φ1 y φ2 para los dos, bueno, ese overlap es clave para definir en términos de energía el coeficiente beta y para definir en términos de solapamiento orbital el coeficiente S. Cuanto más grandes sean estos números, obviamente más grande va a ser la separación entre la situación de enlace versus la situación de antienlace. Esto se llama justamente el ancho de banda. Cuando hay un buen ancho de banda, hay una banda que de alguna forma en un determinado recorrido de espacio K tiene una gran separación, se habla justamente de una situación de enlace. Yo puedo ver en qué direcciones el sistema presenta más bonding, porque el ancho de la banda, la dispersión de la banda es mayor. ¿Mm? O sea que la derivada de la energía versus K justamente da un valor grande. ¿Eso es sinónimo de qué? De un buen overlap. Porque si hubiera poco overlap, la banda estaría totalmente localizada, ¿no? De hecho, vamos a ver que justamente los inversos de estas derivadas de energía versus K son importantes luego para definir, por ejemplo, masas efectivas de semiconductores. Y para poder calcular las masas efectivas de los semiconductores es fundamental conocer justamente cómo es el recorrido y cómo es la sensibilidad de la banda hacia la energía en función del número de. ¿Se entiende entonces esto? Para un determinado tipo de orbital, para un determinado recorrido, una determinada dirección del espacio, el ancho de esa banda, la dispersión de esa banda, es sinónimo de bond. Cuanto más separada esté, o sea, cuando más empinada esté esa curva, más enlace localizado a lo largo de esa dirección voy a tener. Puedo pasar, por ejemplo, un sólido iónico que vamos a hacer el diagrama de banda por ejemplo, con el sodio, y nos va a dar todo rayas, 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 rayas. Porque en esos casos el sodio quedó como más, el cloro quedó como menos, y no hay bonding, o sea, no hay orbitales. Es decir, el enlace es esencialmente electrostático de interacción entre cargas iónicas. Las bandas que vamos a determinar son rayas horizontales, o sea, no hay enlace direccional en esos casos. Esto aparece cuando hay enlaces bidireccionales, cuando hay enlaces de alguna manera con electrones compartidos en ciertas direcciones del espacio. ¿Bien hasta ahí? Bien. Yo les decía, ese recorrido de menos a más se da siempre, no, va a depender del tipo orbital atómico o molecular que fue una buena función de base para el sistema que estemos tratando. Acá lo complejizamos un poco más. Vamos a pensar en cómo corren las bandas en el caso de simetría P, orbitales de carbono, por ejemplo, una cadena unidimensional de átomos de carbono, para lo cual tenemos que analizar sus electrones de valencia, orbitales 2p, 2px, 2p y 2pz. Acá, por ejemplo, podemos hablar de un eje X, y dentro de ese eje X, obviamente, hablar de los orbitales px de base, que el positivo va a ser así, más o menos, ¿no? La situación de bonding, ¿cuál sería? Bueno, en el primer caso, recordar que phi es igual a la sumatoria en n, el qn de la función de base que estoy utilizando, por e a la ikna. ¿Ah? Para el caso de punto gamma, el k es igual a 0, por lo tanto me va a quedar esto igualado a 1, así que simplemente la suma de las funciones de banda. Son todas iguales. ¿Ah? Todos los coeficientes tienen el mismo signo. Q1 más Q2 más Q3, etc. Y la situación que anteriormente era antibonding, ¿tá? En este caso es phi en el límite de la primera zona derivadas, que es pi sobre A, ¿tá?
ahí nos va a quedar, si hacemos la expansión, nos va a quedar uno de vuelta ahí a la I pi n a sobre A, o sea, E a la I pi n, esto es igual menos uno a la n, así sería menos uno a la uno más que 2 por menos uno al cuadrado, ¿tá? Y así sucesivamente, genera justamente esta alternancia, ¿no? Las funciones de onda par son positivas, las funciones de onda impar son negativas y queremos esta situación. Y ahora, por construcción, como acabamos de ver, como el orbital P tiene esta asimetría en su función de onda, tiene un plano nodal en el centro del átomo, y alterna positivo con negativo, fíjense, acá tengo una situación entre lóbulos consecutivos de antienlace, ¿no? Más menos, más menos, más menos. Esto claramente es desfavorable versus esta otra configuración en la cual, bueno, este era más menos, pero era como el del medio. Cambia su signo, ¿tá? Me queda una situación de bonding acá, y también con el positivo y también con el negativo. Entonces ahora es al revés. La situación más estable es en el límite de la zona derivada. Este. Mientras que en la parte superior voy a tener una situación perfectamente de antibonding, sin caotos orbitales en estilo galáctico. Entonces la banda corre al revés. Entonces cuando la banda para una determinada dirección del punto K que estemos tomando sube la energía, voy a una región de bonding a una región de antibonding. Y si la banda tiene un recorrido hacia abajo, lo que está pasando, lo que me está diciendo el diagrama de bandas, es que estoy hablando de una banda de carácter en principio de antibonding. Voy a pasar a una situación de más de carácter de antienlace, antienlace justamente por la alternancia de la fase o signo de la función de onda, versus la situación más estable en la cual tengo la mejor alternancia y mayor overlap de los orbitales moleculares contiguos que tiene el sistema. ¿Va? Así que vimos el tema del ancho de la banda, que lo afectaba el overlap. Cuanto más dispersa, mayor covalencia tiene ese enlace. Y obviamente está más afectado del grado de solapamiento que tengamos. Y ahora estamos viendo justamente que el recorrido me dice, o me está dando información acerca de el carácter que tiene esa función de onda molecular, si se quiere, de carácter molecular o de carácter atómico, como estamos tomando acá. La primera era simétrica, esta ya es asimétrica. Si ahora en vez de tomar un orbital px tomo un orbital pi, bueno, en este caso como pueden ver allí, ¿no? Estamos hablando que el eje x a lo largo de esta dirección, pero el eje y es hacia arriba, pero yo estoy justamente analizando el arreglo de determinado conjunto de átomos, insisto, puede ser cualquiera, pero imagínense átomos de carbono, una cadena lineal, donde bueno, ahora, por cómo se orientan los orbitales, esto se parece al primer caso. Cuando simplemente sumo, dejo todos los orbitales con la misma fase, tengo una situación de bonding. Claro, antes el enlace era bien direccional, no se ubicaba el bonding a lo largo de la dirección del segmento entre los dos centros. Ahora, el orbital de alguna manera tiene una extensión perpendicular a la dirección que une los centros. Esto nosotros en química lo llamamos bonding tipo pi, ¿no? Este, y obviamente en estado sólido se lo suele llamar bandas de carácter pi, ¿ah? Porque tengo un enlace pi entre estos dos centros. Y estas bandas tipo pi van a tener menos dispersión, porque se hibridan menos, hay menos overlap, hay menos S y hay menos beta, como vimos hoy. Entonces la separación entre los estados de enlace y antienlace va a ser más bajo, pero bueno, van a recorrer, sí, como habíamos visto hoy, ¿verdad? Desde la situación más enlazante, que es esta, para que igual a cero, versus la situación más antienlazante, que es justamente en el límite de la zona del blanco, como está acá. Pero ese ancho de banda, ese bandwidth va a ser menor por tener carácter pi que el que teníamos hoy con el carácter S, que era mayor. ¿Está bien? Sí, Y bueno, esto se extiende únicamente a acciones orbitales. No, yo simplemente se lo mostré para que vieran desde construcción de algo simple como era un orbital. Pero si esto de alguna forma fuese un determinado ensamblado, una molécula,
dentro de una celda unidad que se repite, cómo es que se generan cada una de esas bandas. Bueno, yo lo que tendría que hacer es el diagrama de orbitales moleculares para el caso del agregado. Bueno, los que hicieron Raman este año, tuvimos un rato largo hablando de teoría de grupos y vimos cómo la teoría de grupos podía permitir a nosotros obtener lo que se conoce como SALC, que esos son los Symmetry Adapted Linearized Orbitals, ¿no? Linear Orbital Combination. Entonces yo puedo saber además, en función del grupo puntual que tenga, cómo se van a mezclar qué orbital con qué, ¿no? Defino los grupos, la simetría de cada uno de ellos, y bueno, con esos orbitales moleculares dentro de la célula unidad, con las bandas y el teorema de Bloch, yo puedo analizar los recorridos y de alguna forma sacar las conclusiones que desee respecto del sólido en las tres direcciones del espacio. Acá simplemente un modo de ejemplo, no lo voy a discutir en detalle, pero poco para tenerlo en cuenta, lo que han estado solo este año lo vieron en clase, o deberían haberlo visto en clase. Acá tenemos una cadena de complejos PTL4, o sea, con cuatro ligandos, acá completamente pusimos hidrógeno para simplificar, pero podría ser cualquier ligando que ustedes deseen, que están apilados a lo largo del eje Z. ¿Ah? Entonces ahí vemos justamente el carácter, la simetría de cada uno de esos orbitales que están allí presentes. Hay obviamente un tema de overlap entre lo que son las funciones de onda de los ligandos respecto al platino. Y bueno, ni que hablar luego lo que pasa con los átomos de platino en sí mismos. Si este ensamblado se da a lo largo del eje Z, vamos a ver que hay determinados orbitales porque son los orbitales de valencia del platino, estamos justamente haciendo ese tipo de análisis, por ejemplo, el orbital chupete, el de Z2, ¿tá? Que va a sufrir un grado de overlap, si se quiere, más de carácter sigma a lo largo de esta dirección, ¿tá? Justamente teniendo un recorrido que puede ser de una situación de enlace a antienlace, y así sucesivamente. Pero a lo que voy es, no lo hacemos con los átomos aislados, en principio, sí podemos hacer el análisis a través de su grupo puntual, teoría de grupos, de los orbitales moleculares derivados, que son justamente los que surgen de ese tipo de hibridación, y con eso luego sí hacer justamente el análisis que acabamos de ver. Así que eso lo hacemos para las situaciones más complejas. En términos comparativos, y justamente ahora inclinando la cadena, o sea, esta es la dirección del eje Z, ¿ah? Si ahora la cadena la inclino para que bueno, me quede más fácil el dibujo de hacer, para que Z vaya a lo largo de esta dirección, ¿no? Acá vemos los orbitales frontera que el platino va a tener, sus orbitales de valencia, y bueno, el carácter que van a tener cada uno de ellos. Una cosa que estamos viendo acá, lo que decía, ¿no? Cuando estamos hablando de enlaces tipo sigma, van a tener más grado de overlap, porque se solapan mejor, entonces van a tener más dispersión, más ancho el recorrido de bandas, mientras que cuando yo tengo orbitales D, acá tengo un enlace tipo delta, ¿ah? En este caso concreto, como pueden ver acá, es overlap, porque están bastante distantes, tiene poco overlap, entonces la dispersión es muy pequeña. Esto ocurre tanto para XY como para XZ, o sea, acá hay overlap también. Este puede ser de bonding, de enlace. Este puede ser anti-enlace ya desde K igual 0. Estos son justamente los que tienen enlace tipo sigma, tipo delta, perdón. Estos son sigma. Y el orbital de Z2 es un perfecto sigma, por la direccionalidad que tiene. Así que como ven, este es el que está acá. Después tenemos en azul los que tienen carácter delta, como el de XY, que está acá. ¿Ah? Y después tenemos también los orbitales P que tienen su recorrido. Así que bueno, eso hay que hacerlo y de hecho es lo que hacemos por construcción, lo hacen todos los códigos. Determinan las funciones de base que tienen un carácter atómico desde el arranque, luego se van modeleando, ya sea por la expansión de la base, por la determinación de los coeficientes, para justamente ir teniendo la forma en la cual construimos la base, cómo se expande. Y luego a través de este tipo de análisis determinamos justamente cómo son los diagramas de bandas en función de esas funciones de base utilizadas para el cambio. ¿Tá? Como recorren acá de vuelta, situación de bonding,
para esta situación y situación de antibonding perfecto, ¿tá? Para cuando vamos ahora a este recorrido con una buena dispersión, porque hay buen overlap en esa dirección, y algo similar vamos a hacer para las restantes bandas. Me voy a centrar únicamente en estas, que tienen poco recorrido. Como pueden ver acá, esta situación para acá igual cero, esta función tienen buen overlap, pero están bastante distanciados y la simetría de es perpendicular a la dirección obviamente que se unen los átomos, así que tengo un enlace tipo delta que tiene muy poca dispersión. O sea, tienen el recorrido con el antibonding, o sea, el recorrido similar al de Z2, solamente que por el pobre overlap, overlap que tiene, el ancho de banda es muy pequeño. Mientras que las otras, por un tema de extensión, a los orbitales no están perpendiculares, sino que están en el mismo plano. Hay un poco más de proximidad, pero la simetría de los orbitales, como ven acá, no siempre es la más deseable. Acá tengo antibonding. Acá puedo llegar a tener algo más de bonding. Tienen más carácter tipo pi, como quien dice. ¿Tá? Entonces el recorrido es al revés. La situación más inestable es con alternancia de fase y la situación más inestable es la situación sin alternancia de fase. Y bueno, el recorrido de la banda entonces es al revés en este caso. Así que todo depende del orbital, dónde se extiende la cadena, o sea, en qué dirección tengo la periodicidad definida. Y bueno, a partir de ello justamente definir cuáles son los overlaps, cuáles suman, cuáles restan y bueno, entender el recorrido de la banda como tal, ¿no? Así que bueno, ya las bandas, ya les digo, parece ser algo feo de ver, pero en realidad es la mejor forma de representar algo para el cual obviamente no tenemos representación tridimensional bien clara. Más allá de que sigue siendo insuficiente, porque yo en principio yo tengo posibilidad de extender este tipo de análisis de solapamiento a lo largo del eje X, del eje Y, del eje Z o cualquier diagonal que a mí se me antoje. Eso va a dictaminar que yo al K le pongo un vector arriba y diga, está en tal dirección, tal otra, y yo analice cómo recorre las bandas. Y si en alguna dirección tengo esta extensión de menos a más, bueno, tengo un bonding bien definido. Si el recorrido es al revés, de arriba hacia abajo en energía, tengo una situación de antibonding bien definida. Y si tengo cierta dirección en el espacio en la cual las bandas están chatas, en este caso, tengo situaciones esencialmente de localización o de no bonding o de no enlace, ¿no? Así que explorar el diagrama de banda en toda la dirección del espacio de alguna forma nos da a nosotros una primera aproximación para la situación compleja del sólido, en donde puede haber más o menos dispersión, ¿no? Esto obviamente se puede extender agregándole la complejización de justamente el overlap en las tres direcciones del espacio. Acá, por ejemplo, simplemente como queda en 2D. Esto es un arreglo bidimensional, un retículo cuadrado de hidrógenos con orbitales 1s. Bueno, justamente como queda el recorrido de banda. Cuando vamos a lo largo del eje X o del eje A, que en caso retículo recíproco sería A asterisco 1. Luego está otra dirección del espacio, que tiene que ver con la dirección del B asterisco o el asterisco 2. Y justamente cómo se suman y cómo se restan. Cuando estoy en el origen de los dos ejes, de alguna forma todas las fases son cero, entonces todos los átomos se solapan y tenemos esta super situación de bonding, que es la energía más baja del sistema. Pero yo, por ejemplo, podría tener como el punto X. Cuando voy al punto X, que es el que está representado acá, tengo una situación de antienlace, acá, es este, dibujar pero sería este. Tengo una situación de antienlace en el eje X, pero en el eje Y sigo teniendo bonding. Entonces es una situación desfavorable desde el punto de vista energético, pero no es la más desfavorable. ¿Cuál sería la más desfavorable de todas? Sería tener alternancia de fases en el eje X y en el eje Y. O sea, pi sobre A en el KX y pi sobre A en el KY. O sea, en el asterisco 1 y en el asterisco 2. Ahí sí tengo la situación del punto M, que es la situación de más antienlace posible. Y por ende la situación de más desestabilización para este tipo de bonding que es de carácter sigma, no direccional, ¿tá? Entonces, bueno, lo que hacemos usualmente cuando
calculamos un diagrama de bandas, no hay un camino único. Vamos a ver que tenemos tablas, tenemos sitios que nos ayudan, repositorios, a elegir el camino en las tres direcciones del espacio para poder identificar esas direcciones y características donde se ven los mayores cambios. O si no, tomar caminos estándares para determinados grupos de simetría. Pero bueno, no hay un camino que represente todo, porque en principio el cristal tiene infinitos puntos K, para el caso teórico, digamos. Entonces, en principio tengo infinitos caminos para poder samplear y muestrar y ver qué ocurre, ¿no? Así que bueno, eso igual lo vamos a ver cuando hagamos los tutoriales, ver cómo se hace y bueno, ver cómo se discute en cada caso. Sí, lo que se suele hacer, y ya les adelanto, es que en el diagrama de bandas, para ver a veces bandas que están degeneradas, es decir, que tienen la misma energía, que en ciertas direcciones de repente se abren y después se vuelven a cerrar, se suelen tomar caminos cerrados. Entonces arrancamos, por ejemplo, en el punto gamma, vamos hasta el punto X, como se ve acá. ¿Sí? Después del X vamos al M, así. Después del M vamos al gamma. Solemos tomar caminos cerrados, por eso que les decía, para dar la degeneración, cómo se rompe o si no se rompe en el diagrama de bandas 3D. ¿Ah? Bueno, esto lo pueden repasar, ya les digo, del curso de estado sólido para todos los orbitales. Hay una bibliografía acorde, que es una bibliografía de un premio Nobel de Química, que yo lo dejé en el Drive. Voy a subirlo momentáneamente al Moodle, después lo voy a bajar para que ustedes puedan acceder, que justamente, o sea, básicamente es el olfato químico que nos permite a nosotros entender la estructura de bandas de los sólidos, ¿tá? No siempre vamos a tener esa interpretación, si se quiere, más molecular, porque hay situaciones como el caso de los primeros bloques de la tabla periódica, las primeras columnas, en el cual ahí la localización, el bonding se pierde, son esencialmente electrones libres, como le suele pasar al sodio, le suele pasar al litio, donde la teoría, más de este carácter que se denomina de carácter fuerte de tie binding, puede no ser la mejor iniciativa. Lo importante es que lo que hacemos con los métodos computacionales es simplemente tomar una base de arranque. Después se le ajusta solo, ya sea para describir, y lo hace muy bien, situaciones de sistemas más tipo electrón libre, o incluso también la situación, obviamente, de el enlace débil, fuertemente enlazado, tie binding, que también queda bien descrita por defecto. Estamos utilizando este modelo esencialmente tie binding para entender el diagrama de bandas, pero lo que tiene que ver con la simulación, no se preocupen. Habrá algunos ajustes que realizar, pero esta metodología del DFT sólido es muy sólida para la descripción de sistemas tipo electrón libre como sistemas altamente correlacionados o altamente enlazantes que requerirían, por ejemplo, un modelo de tipo Teibani para su descripción, ¿tá? O sea que barre todas las opciones y es algo bastante claro en ese sentido. Simplemente una cuestión, porque también lo vamos a analizar, que es justamente el efecto Van Folding. Yo les dije hoy que para lo que tiene que ver con el tema de ensamble y el tema de representación para el caso del sólido, en el caso de la cadena unidimensional de hidrógeno, bueno, a mí me alcanzaría con trabajar con una única celunidad, ¿ah? Con lo cual, bueno, yo trabajaría únicamente con estos orbitales 1s y vimos hoy al principio, ¿verdad?, cómo era el recorrido de cada una de esas bandas. Para el caso hidrogenoide, para esta cadena, ¿verdad?, situación de bond y situación de antibond. Hablando únicamente de una celunidad con un único tipo de órbita. ¿Qué hubiese pasado si yo en realidad hago como base, transformo como base de representación, no una cadena con un único átomo, sino una caja con dos átomos? Esto en la notación nuestra de estado sólido es conformar una supercelda, una celda más grande del hemiciclo. ¿Para qué puede tener sentido hacer eso? Bueno, por ejemplo, el magnetismo. Si yo quiero modelar un antiferromagneto y estos hidrógenos pudiesen tener la posibilidad de estar polarizados y desarrollar magnetismo, y quiero forzar o entender cómo sería el diagrama de bandas para un arreglo antiferromagnético, yo en mi celda unidad tendría que poder obtener un hidrógeno con un spin para arriba y un spin para abajo.
Si yo tengo una caja de un átomo, solamente puedo escribir una situación de pi para arriba, ¿no? Si doy vueltas de spin, todos los spins de las cajas continuas por condición periódica van a estar para abajo. Entonces, para poder a veces describir situaciones magnéticas de interés para nosotros, para decir, bueno, ¿cuán más estable es un arreglo antiferromagnético que ferro? Bueno, yo fuerzo los spins de forma antiparalela, los fuerzo de forma paralela y determino la diferencia de energía. Eso tiene un nombre, se llama Magnetic Anisotropy Energy, o sea, tensor de anisotropía magnética, que me dice justamente cómo cambia la energía como consecuencia del cambio del spin, ¿tá? Se puede hacer, pero a veces con una celda unidad pequeña no me da, porque yo voy a tener que acomodar los spins de alguna forma. Acá estamos viendo un claro ejemplo de que yo quisiera hacer un arreglo antiferromagnético de los spins de la cadena lineal de hidrógeno, bueno, con una celda de un solo átomo no me alcanza, preciso dos. ¿Bien? O incluso si quiero modelar un dopaje, quiero, bueno, de vuelta, de cada 10 átomos de hidrógeno saco uno para modelar un dopaje, una vacancia de hidrógeno en una cadena lineal al 10%, bueno, hago una supercelda que contenga 10 hidrógenos, le saco un hidrógeno y estaría modelando una vacancia de hidrógeno de una cadena lineal al 10%. Pues saco uno en 10, que es lo mismo que sacar 10 en 100. ¿Ah? Por ejemplo, cosas que se pueden hacer. Pero bueno, eso es la justificación de por qué puedes tener que ver esto, pero no es el caso actual, no vamos a hablar de magnetismo, simplemente digamos qué diferencia habría en el diagrama de bandas si yo simplemente en vez de tomar un único átomo con su diagrama de banda como hoy, qué cambia, cómo cambia, que yo por ejemplo tomo una caja más grande. Primero que nada, el límite de la primera zona de Lenoir en el diagrama de bandas iría de cero hasta el límite que es pi sobre A. ¿Ah? ¿Qué pasa si yo simplemente aumento el tamaño de la caja? Bueno, ahora el retículo recíproco, ¿qué le va a pasar? Se va a achicar, ¿verdad? Porque cuanto más grande la celda real, la celda recíproca va a ser más chica. Entonces, en realidad, el límite de la sonoridad no va a estar en el nuevo A. A esto le llamamos B, sería pi sobre D, y B, como estamos viendo, es igual a 2A, es pi sobre 2A. O sea, el diagrama de bandas como que se achica. Lo que estaba acá, por ejemplo, hacía así, ahora se va a achicar. ¿Y representan lo mismo? Bueno, ahora fíjense que si tengo dos orbitales dentro de la caja, voy a tener en principio dos orbitales moleculares, porque lo vimos hoy al principio, recuerdan, pero en el caso de la molécula de hidrógeno, o sea, dos átomos de hidrógeno, tienen estas dos bases. Una primera solución con la misma fase cuántica, o la misma fase de la función de onda, bonding, y otra solución que es la fase alternada, o sea, el antibonding. Entonces, en vez de utilizar lo que hicimos hoy con el hidrógeno solo, ya sé que puedo utilizar lo que está acá, que son justamente estos dos orbitales, el bonding y el antibonding. ¿Y qué es lo que hago? Hago exactamente el mismo recorrido que hicimos al principio. ¿Ah? Es decir, bueno, para k igual 0, bueno, todas estas soluciones, que en este caso es el dímero de solución, corresponde justamente a la solución de la función de onda. Pero, si yo tomo esta otra solución y dejo la fase como está, sin cambiarla, tengo situación de antibonding. O sea, tengo siempre, para cada punto K, dos soluciones, porque tengo dos orbitales. Recuerden que tengo tantas bandas en mi diagrama como orbitales moleculares tenía en la C. Ahora tengo dos orbitales moleculares, por lo tanto voy a tener por lo menos dos bandas. ¿Ah? Digo por lo menos porque hay más bandas no ocupadas para arriba. Pero relevantes para la física que yo voy a describir, obviamente van a ser dos. ¿Ah? Tengo una bien clara, K igual 0, donde tengo el perfecto bonding, y tengo una K igual 0, donde tengo el perfecto antibonding. Y en el punto medio voy alternando los signos y voy a llegar a esta situación en la cual tengo más, menos, que no es una situación de perfecto antibonding, porque, bueno, como ven acá, esta es la ideal de antibonding, acá no tengo bonding, bueno, esta es antibonding con esta, pero es bonding con esta, y es antibonding con esta, o sea, es una situación intermediamente desfavorable, pero si esta hago lo mismo, le alterno, esta queda como está, a esta le doy vuelta, y esta queda como está, fíjense,
que esta solución de arriba y la de abajo son iguales. Simplemente tengo un desfasaje de una función respecto a la de abajo. Es una leve traslación, pero la alternancia es dos positivos, dos negativos, dos positivos, dos negativos. Y la solución ya la habíamos visto para el caso de la molécula lineal, era esta, dos positivos, negativos, que justamente ocurre acá, en K igual pi sobre 2. Entonces lo que estamos viendo, en definitiva, con este diagrama de bandas, para el caso de una supercelda, que tiene similitudes al anterior, solamente que parece ser el resultado de un pliegue. Se llama folding por esto, porque yo voy a tener el recorrido de la banda, al principio así, y si yo simplemente agrando la celulidad, el retículo recíproco se va a la mitad, entonces esto en definitiva es como que el retículo recíproco lo baje a la mitad. Y acá ustedes no ven, si yo hago el dibujo que se ve por detrás, me queda así. Eso tiene que ser. Es como si yo plegara el diagrama de bandas. Pues se llama band fold. ¿Sí? Y sí, si tengo una celda más grande, tengo más orbitales, voy a tener más bandas, voy a tener más rayas, más ramas de diagrama de banda. Pero bueno, tiene que representar lo mismo en principio. ¿Ah? Entonces, bueno, la información es la misma. Pero a veces cuando trabajamos con celdas muy grandes, lo que terminamos viendo es que los espaguetis de diagrama de banda se empiezan a llenar de rayas cada vez más, más y más. Y eso obviamente lo hace bastante más complicado, no imposible. Y hay a veces algunas rutinas, algunos truquitos en Python que nos permiten hacer el unfold, es decir, la representación del diagrama de bandas para el retículo más pequeño, en base a los cálculos hechos para una celda unidad más grande, que es justamente una supercelda con la que se está trabajando, ¿no? Y eso de alguna forma nos da información muy importante, y representando además lo que realmente sirve, porque yo no les dije hoy, pero es uno de los casos que también vemos en estado sólido, que la situación más estable para la cadena no es el arreglo de átomos de hidrógeno equipaciados, ¿verdad? La cadena de hidrógenos equipaciados sufre lo que nosotros en química conocemos como efecto Chanteller, que en el caso de estado sólido tiene otro nombre, se llama distorsión de Peirce, ¿ah? En la cual los hidrógenos lo que buscan es generar un bonding más estrecho, se separa un poco más del siguiente par de átomos. O sea, las moléculas de hidrógeno se dimerizan. ¿Cuál es la mejor forma de representar esto en un potencial sólido 3D, concretamente unidimensional, como una caja que tenga dos átomos de hidrógeno? Si yo modelo esto como un único hidrógeno, yo muevo el hidrógeno en la caja y todos los hidrógenos quedan equidistantes entre sí. Entonces no posibilito la distorsión. Si hago una caja más grande, tengo esa posibilidad de, bueno, jugar con estas dos distancias distintas, la distancia corta y la distancia larga. Entonces, de vuelta, otro motivo por el cual a veces hacemos superceldas o necesitamos hacer superceldas es para tener la posibilidad de alguna manera de modelar o conmensurar determinadas distorsiones. ¿Qué quiere decir conmensurar? Que esas distorsiones queden circunscritas dentro de una celulita. ¿Ah? Hay a veces estructuras que son tipo helicoidales, que a veces uno parece no darse cuenta, pero hay ciertos bonding que van cambiando en dirección y orientación, y bueno, como la molécula de ADN, ¿no? Yo preciso X células unidad para poder de alguna manera conmensurar esa distorsión eventualmente periódica helicoidal en tres direcciones. Así que necesitamos las superceldas a veces para acomodar, ya sea el spin, ya sea alguna estructura, ya sea alguna distorsión, como estamos viendo acá en el caso concreto de la molécula de hidrógeno. ¿Y cómo me doy cuenta? Ustedes me dirán, y bueno, ¿y yo cómo sé si esto? Bueno, si hacemos un análisis de fonones, salta, fácil. O si tienen dudas, simplemente hagan la cuenta para un átomo de hidrógeno solo en la caja y dos átomos, relajen y comparen la energía total, normalizada por átomo. Y les va a dar la energía más baja para el caso de la celda con 2 versus la caja con la celda por uno multiplicada por 2. Digo por 2 porque obviamente hay que comparar con la misma cantidad de átomos para normalizar la energía total. O sea, la energía total me dice, en principio, cuál es el mejor arreglo mirando la energía total del sistema. ¿Ah? Así que bueno.
E imaginen que, bueno, en vez de hacer una caja con dos átomos, hago una caja con tres. ¿Qué pasa? Bueno, lo parto en tercios. Hago una caja con cuatro átomos, lo parto al cuarto. Y bueno, si sigo haciendo una caja más grande. Y bueno, hagamos el límite hipotético de tener la celda unidad que tenga los infinitos átomos de hidrógeno. ¿Qué pasa ahí? El Van Foley se va plegando, 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 y que tenemos el diagrama espectral de cada uno de los niveles electrónicos ponderados y proyectados como si fuesen rayitas que están acá. ¿Ah? O sea, volvemos al caso que volvimos al principio, del clúster infinito de átomos de hidrógeno, donde tenemos todos los niveles electrónicos separados. Sin dispersión, porque si no hay caja, si no hay periodicidad, obviamente no. El retículo recíproco es un punto, ¿no? Porque cuanto más grande es la caja, obviamente el retículo recíproco es inversamente proporcional, se va reduciendo en espacio. Esto es lo que pasa cuando miramos o pretendemos analizar luego sistemas unidimensionales como nanohilos, nanotubos, versus sistemas bidimensionales o como sistemas cero dimensionales. El sistema cero dimensional o molecular lo terminamos analizando como dice el nombre, como un clúster, donde no hay perdición, no hay celuloide. ¿No? Así que bueno, así es como corren las bandas. Una cosa que vamos a ver y mucho, como les decía hoy, bueno, cómo tomar estos caminos. Este es el caso concreto del diagrama de bandas del hierro en fase alfa, el hierro más estable, que es el hierro BCC, el Body Center Cubic, ¿no? Es el hierro en el cual los átomos se ubican, su grupo espacial Fm-3m, los átomos ubicados en los orígenes, ¿ah? Y en el centro de la cara. A partir de ahí puedo construir un retículo primitivo que contiene un único átomo. Entonces voy a tener como funciones de base únicamente los orbitales del hierro. Si hago una celda así cúbica, tengo dos átomos, así que voy a tener un conjunto de orbitales moleculares de A2, o sea, multiplicado por 2 el diagrama de bandas. Y bueno, después podemos ir viendo cómo corren, cómo recorren el retículo recíproco a lo largo de estas direcciones del espacio, como en acá. Esta es la celda de Lindner para el caso del retículo primitivo del hierro, ¿ah? Con el punto gamma, como ven acá en el origen de coordenadas, y bueno, el punto N, el punto G, el punto P, y bueno, vamos haciendo el recorrido a lo largo de esos caminos. Pero a veces el diagrama de bandas no lo ves todo, no arranco haciendo un diagrama de bandas, por lo general lo hago al final, quizás algo más cualitativo, que al principio brinda más información, es tener de alguna manera un histograma de esto, de alguna forma si yo paso raya acá, y bueno, cuento cuántos estados hay, uno 2 3 4 5 de esta energía, o paso raya acá y veo, bueno, cuántos estados hay, o sea, cuántos estados disponibles, bueno, uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 en cada intervalo de energía, y así obtenemos un histograma, ¿sí? Que básicamente me dice cuántos estados hay por intervalo de energía, que es el diagrama densidad de estados electrónicos ocupados, que también muestra los no ocupados, ¿no? Density of states, o sea, que es el número de estados, o sea, el número de niveles energéticos por intervalo de energía, ¿no? Es un histograma, ¿no? Es como que yo pliegue lo que hicimos hoy, el diagrama de bandas en las tres direcciones en una única dirección. No de alguna manera disgrego ni discrimino en dirección de K, simplemente cuento energía. Para cada intervalo de energía, como estamos viendo acá, ¿verdad? ¿Cuántos estados disponibles son? Y esto es lo que vamos llenando, ¿verdad? El histograma lo vamos llenando con electrones, con todos los electrones de valencia, y eso, bueno, si me queda acá, como acabamos de ver, que es el nivel de Fermi, es lo que me separa el último orbital ocupado respecto del próximo no ocupado. Y como hay un estado disponible, ese sistema es un metal, ¿no? Si el nivel de Fermi pasa en un rango donde tengo los estados ocupados bien definidos respecto a los no ocupados, voy a tener un aislante, y bueno, en función de esa separación, si es muy grande o muy chica, voy a hablar de un semimetal, si es un semiconductor o es un aislante con todas las letras, ¿no? O sea, el diagrama de densidad de estados es una de las cosas que hacemos en principio para justamente tener una primera aproximación si estamos lidiando con un metal, si estamos lidiando con un aislante.
Pero en definitiva es una representación unidimensional. Es como yo tomara, insisto, el retículo recíproco y su diagrama de banda y lo proyectara toda una única dimensión. Y con eso constituyo un histograma de conteo, ¿no? De estados versus energía. ¿Se entiende? De hecho, la cantidad de estados al nivel de Fermi ya me da una primera idea de velocidad de Fermi, de una primera aproximación al nivel de la potencial conductividad eléctrica que este sólido puede llegar a tener y un sinnúmero de propiedades más que vamos a ver más adelante. No infiere uno directamente acá el tensor conductividad, hay que hacer alguna otra cosa más, por la cuenta más, pero bueno, este es un primer approach para poder justamente tener información de propiedades observables, directamente mensurables, para poder informar. Bueno, acá simplemente les muestro un caso, antes de cerrar esto, un caso práctico, de unos colegas acá de Argentina que estaban trabajando con un grupo experimental alemán, en el cual tienen unas superficies de nitruro de cobre. El nitruro de cobre, dependiendo de su estequiometría, tiende a formar estructuras planas o a veces estructuras tipo terrazas. Y sobre eso luego se evaporan por rutas químicas como chemical vapor deposition, precursores de hierro y de nitrógeno. Acá concretamente hay un precursor de hierro, otro de nitrógeno, y se generaron y se depositaban en medio de esas estructuras. Yo les digo, imaginen que tengan una estructura muy corrugada, eso es el nitruro de cobre en 3D. Bueno, sobre esos canales, digamos, esas canaletas, se depositan dímeros que son cadenas unidimensionales de nitruro de hierro. Esto es experimental, ¿eh? Hay gente que llega a ese nivel de control. Y obviamente después hacían propiedades de transporte con microscopio de efecto túneles, las cosas se pueden ver muy bien. Y bueno, se ve en el diagrama de bandas y se ve además el diagrama de densidad de estado para tratarlo de emular. Está bueno, yo esto lo hice muy rápido en colaboración con ellos, con un modelito, con otro código, no importa, pero perfectamente esto se puede utilizar Gaussian, podemos utilizar Quantum Expresso, Siesta o VAS, como en el curso nuestro. Pero bueno, obtuvimos que para esa cadena hierro-nitrógeno, ¿tá? Unidimensional a lo largo del eje X, este diagrama de bandas y este diagrama de densidad de estado. Como pueden ver acá, una banda chata quiere decir que los estados están localizados. Eso se ve en el diagrama de densidad de estados como un pico, porque hay muchos estados con esa energía. Si yo tengo una banda muy dispersa, la densidad de estados por lo general, tengo un poquitito de esta energía, un poquito de esta energía, se ve un poco más así, ¿no? Pero una banda chata en el diagrama de densidad de estados se ve como un pico, ¿no? Pero esos picos son estados localizados o orbitales no enlazantes, mientras que estas bases, como se ven acá o acá, son justamente bandas que tienen buena dispersión, como se ven acá. Y bueno, esta gente lo quería interpretar y bueno, yo bueno, siempre me gustó plotear la función de onda y ver qué carácter tiene la función de onda. Entonces, esto es algo que se puede hacer siempre. Bueno, me paré en el punto gamma, me paré en el punto X y obtuve todas las funciones de onda de cada uno de esos puntos que están aquí presentes para entender cómo era el recorrido de cada una de esas bandas. Esta banda, que es la más dispersa, en realidad, son arreglados en realidad de orbitales tipo px del nitrógeno y de orbitales dxz del hierro. Es una hibridación PD. Orbitales P, insisto, de nitrógeno, que están acá. Acá prácticamente tienen poco aporte los hierros. Y acá están los orbitales, ya sea dxz y dz, de cada uno de esos. ¿No? Así que bueno, esa banda que tiene mayor dispersión, de alguna forma estaba conformada por ese tipo de orbitales. Y ahí se entiende el recorrido. Las otras bandas que son más localizadas, como se ven acá, bueno, como pueden ver, son las de X2 y 2, pero bueno, fíjense, tienen mucha distancia, están separadas por nitrógeno, hay poco overlap, entonces al haber poco overlap, el beta y el S son chiquititos, entonces hay muy poca diferencia entre la región de bonding respecto al antibonding, son estados localizados. Y hay algunas que tienen carácter un poco más intermedio, tienen un buen recorrido, como se pueden ver acá estas, como es el orbital de Z2, pero fíjense, el Z2 que se ve con su mismo hierro en otra celda contigua, a pesar del nitrógeno que está en el medio. O sea, hay a veces bonding más allá del centro que lo sepa.
Y bueno, así, haciendo el recorrido y imprimiendo las bandas, se puede entender justamente cómo es el diagrama de bandas, particularmente para sistemas simples como este. ¿Por qué digo simple? Porque esto es una cadena unidimensional de dos átomos, bueno, hierro y nitrógeno. Si esto es un sólido 3D, donde puedo tener conexión con las tres direcciones del espacio, ahí el diagrama de bandas se complejiza. ¿No? Pero yo siempre puedo ir a las bases. Yo me puedo parar después que hago un cálculo para después de la energía total, determinar su densidad de estados y demás, pararme en algún punto, plotear la función de una onda y ver qué carácter tiene, para tratar de entender a qué se debe justamente el aporte en los distintos lugares de su diagrama. ¿Tá? Así que esto es algo que ustedes van a poder hacer. ¿Tá? Es el objetivo también del curso. Entender el bonding es clave. Hay otras herramientas, hay muchísimas, como Vader, que nos permiten analizar un poquito más la parte de carga dentro de las particiones atómicas, pero yo vuelvo siempre a las bases, ver cómo están los orbitales y cómo se conectan entre sí, a veces dan información mucho más directa y concreta que algunas rutinas un poquito más heurísticas o incluso holísticas, de tratar de inferir conectividad y conexión con otros átomos. Tenemos los orbitales y lo podemos ver, y ya la magia va a aparecer sola. ¿Va? Bueno, como les decía, esta es la bibliografía, está en el link drive que, les que está en el Moodle. Yo igual por unos días voy a dejar estos dos libros allí, o si lo quieren acceder y bajar. Después lo voy a sacar porque si no me retan este, la gente que controla el Moodle, ¿tá? Porque son libros, obviamente, y no tengo licencia de ellos para hacerlo público. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas de esto? Sé que ahora no verán, pero después pueden No, por mí surgir, nada. ¿tá? Por ahora no, ahí Pero faltaba eso de, por eso por te ahora no hay digo, sé dudas, que pero después más va, adelante seguro que sí. Sí, sí, sí. más adelante van a surgir. Vamos a ver. Por ahora estamos dando las bases, creo que vamos a ver. Después cuando diga banda, ¿qué es la banda? No, la banda ya la vi. ¿Qué Claro, es sí, la sí, sí. combinación para el arranque? No, ya sabemos de qué se trata. ¿Por qué si hago una celda grande veo más rayas que cuando trabajo con la celda más pequeña? Bueno, ahí van Freud. Hay cosas que vamos a hablar, que vamos a discutir, que ya cuando antemano normalicemos, mejor. ¿No? Ya la semana que viene, entonces ya arrancamos con el código base, que ahí sí ya con todos los inputs, vamos a hacer un par de tutoriales en vivo, que después ustedes van, porque son sistemas simples, los van a repetir luego en sus casas. Pero ya arrancamos ya con la parte de simulación, no con la parte de los prácticos de los sistemas que ustedes quieran analizar, ¿tá? Porque algún tutorial con algo simple, vamos a calcular la molécula de oxígeno, después vamos a calcular el hierro bulk, el silicio bulk en dos polimorfos distintos, porque uno es aislante, otro es un conductor, es metálico, bueno, para justamente entender bien cómo funciona un sistema simple para luego sí entender los casos reales, ¿tá? Igual eso va a seguir siendo los martes a las 2 de la tarde, ¿no? Por Sí, ahora. sí, 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 por ahora Está, todo ahí. Creo que podemos todos. está, dale. Bien, dale. Bueno, Perfecto. preguntas Bueno, entonces. muchas gracias, Ricardo. Que pases muy lindo. Bueno, pasen bien, nos vemos el martes Hasta que viene. hasta luego.